Quiero que imaginen esto. Durante 10 años de mi vida, guardé un secreto. Que lo sabía yo y mi psicólogo, nadie más. Por afuera, todo parecía estar bien en mi vida. Trabajaba, me juntaba con los muchachos, cenas familiares, pero por dentro tenía como una incomodidad en la mente, como una especie de angustia leve, crónica, que me molestaba mucho. Algo raro estaba pasando, algo que no entendía cuál era el origen. Y no era una típica ansiedad, una típica depresión. Bueno, lo sé porque soy médico y lo diagnostiqué y lo traté en miles de pacientes. Esto era distinto, era como una nube que tenía en la cabeza que se mezclaba con unas especies de miedos irracionales, bajones anímicos, y lo más molesto era que tenía una falsa sensación de que todos se estaban dando cuenta de lo mal que estaba yo. Me había convertido en un gran simulador, experto en sonreír sin estar feliz. Funcionaba, trabajaba, me iba bien, me juntaba con los muchachos, con mi familia, nadie se daba cuenta. Pero yo en el fondo estaba roto. Y de a poquito empezaron a aparecer síntomas en el cuerpo. El cuerpo empezó a pasar factura. Empecé con algunos dolores lumbares, empecé con hinchazón de panza, episodios de colon irritable, alergias. Y yo era delgado, hacía mucho ejercicio, mucho ejercicio, y pensaba que estaba protegido con eso. Y comía muy mal. Desayunaba con 2 alfajores y me iba a correr 1 hora, como para darles un ejemplo. También me pasaba que era una de las cosas que me tenía muy mal, era que no lograba enamorarme. Era como que no tenía ansiedad cuando estaba con una mujer y me ponía tonto y o la espantaba o me ponía fóbico y no podía hacer una relación estable. Y eso fue mucho tiempo. Pasaron 10 años en los cuales yo sufría en silencio. Hasta que un día empezó a pasar algo muy impresionante, muy increíble para mí. Empecé a sentirme bien. Y no fue el psicólogo que me ayudó muchísimo y la amo, Ana. No fue el psiquiatra que también lo amo con su antidepresivo. Nada, fue algo mucho más sorprendente. No fue ni un gurú, ni un hongo psicodélico. Fue algo que nunca me hubiera imaginado. Fue mi intestino. O en realidad lo que dejé de ponerle en él. Y en ese momento, para ponerlos un poquito en contexto, con mi papá, un gastroenterólogo muy apasionado, hoy tiene 87 y sigue estudiando 2 horas por día, habíamos empezado en aquel momento a estudiar el vínculo que había entre intestino y cerebro, algo que no se enseñaba en la facultad ni en los congresos. Y habíamos encontrado esta teoría que decía que algunas personas podían tener su intestino inflamado por el impacto de ciertos alimentos y desórdenes de los bichitos intestinales en la microbiota, y eso generar paso de toxinas a la sangre, en especial un fragmento de una bacteria que se llama lipopolisacárido S, pasaba a la sangre y producía una inflamación crónica de bajo grado con neuroinflamación y síntomas de salud mental. Empezamos a estudiar cuál sería la mejor intervención para revertir esto y descubrimos, después de muchos años de pruebas y error, encontramos que la mejor intervención para curar el intestino y para revertir el proceso era un protocolo de descanso digestivo, de autorreparación, donde en 5 o 7 días la persona comía sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, sin carne roja, comía proteínas, grasas, mucha planta, y al 7º día el intestino empezaba a sanar. Y empezaban a irse los síntomas extradigestivos, incluidos en algunas personas los de salud mental. Y una de las primeras personas que se puso a
probar este protocolo para beneficiar su salud mental es quien tienen aquí hoy arriba en el escenario. Empecé con este protocolo y fue impresionante. ¿Se acuerdan que les conté que tenía lumbalgia? Nunca más a la semana. Mi colon irritable se alivió muchísimo. Nunca más tuve alergias. Y lo mejor de todo es que mi cabecita, mi mente, se empezó a estabilizar. Empecé a tener como paz, una paz que no había logrado y volví a ser el Facu de antes. También me di cuenta en la reintroducción que los alimentos que me hacen mal son el trigo y el azúcar. No en grandes cantidades, pero si abuso de ellos, vuelven los síntomas digestivos y un poco los de salud mental. Me autodeclaré sensible al gluten no celíaco y sensible a la sacarosa leve. Y lo mejor de todo es que, adivinen qué pasó, logré enamorarme. Me pude enamorar de Ceci, mi mujer pobre. Ya llevamos 10 años de casado y hoy tenemos 3 bendiciones: Cande, Isa y Benita. Entonces, impulsado para contarle esto al mundo, ¿no? Lo que me había pasado a mí, lo que estaba encontrando en algunos pacientes, empecé a intentar y después decidimos dar un pasito más, porque nos empezaron a criticar los colegas, por supuesto, ¿no? Estaban un poco nerviosos y dijimos, bueno, vamos a dar un paso más, vamos a registrar, a validar. Y empezamos a hacer investigaciones. Y el año pasado publicamos en la revista Neurogastroenterology el trabajo con más pacientes del mundo de manifestaciones extraintestinales de colon irritable. 4.000 pacientes y descubrimos o presentamos que 60% de estos pacientes tenían síntomas que no habían sido descritos en la literatura anteriormente, como bruxismo, cervicobraquialgia, hormigueos, fatiga crónica, alergias de todo tipo y la lista continúa. Pero, obviamente que también nos dimos cuenta que esto no era para todo el mundo. Hay algunas personas que sí mejoraban y otras que no. Y también después de muchos pacientes nos dimos cuenta que habían determinadas características clínicas en los pacientes que nos hacían predecir la respuesta. Si el paciente tenía un síntoma digestivo, que casi siempre era hinchazón de panza, y 2 síntomas extraintestinales, tenían más posibilidades de mejorar su salud mental. Los síntomas extraintestinales que yo les comento son los siguientes. Vayan levantando la mano. Dolores de cabeza, ¿quién tiene? Hormigueos o adormecimientos, levanten la mano. Erupciones de la piel, alergias. Hinchazón de manos, pies y cara. Falta de energía sin causa. Dolor articular. Adicción a azúcar y harina. Sobrepeso con mala respuesta a la dieta. Nos enseñaron que la salud mental nace en el cerebro. Pero ¿qué pasa si les digo que algunas personas, por supuesto no todas, pueden tener sus síntomas de la cabecita originados en el intestino? A veces no estamos rotos, estamos inflamados por dentro. Y lo que pensamos que es ansiedad puede ser un desequilibrio de la microbiota, y lo que pensamos que es depresión tal vez es un intestino permeable por algún alimento que estamos comiendo y no nos damos cuenta. Si estás sufriendo síntomas de ansiedad, depresión, y no estás respondiendo a los tratamientos de psicólogo y medicamentos o el que sea, tal vez necesitas otra mirada, no otro diagnóstico. Y tu intestino tiene mucho para contarte. Escúchalo, porque si lo haces, tal vez pueda cambiarte la vida, como me la cambió a mí. Muchas gracias.